Hola, en este nuevo video vamos a hacer unos ajustes de seguridad a nivel de SSH y unos pequeños retoques en una máquina virtual de Linux instalada sobre Proxmox. ¿Por qué bajo este escenario? Porque es la mejor manera para ir probando comando por comando si lo que queremos hacer en un ámbito tan delicado como es afinar los ajustes de seguridad de la conexión SSH, el protocolo SSH, es mejor hacerlo a través de una máquina virtual, lo que nos permite ir aplicando comando por comando sin que de pronto nos veamos afectados en nuestra máquina principal. ¿Ok? Entonces vamos a la práctica, una máquina virtual de Linux sobre Proxmox, y vamos a ir afinando poco a poco con comandos muy específicos y bien claros y sencillos de ejecutar por cualquier usuario, y ya cuando lo tengamos listos, entonces ahí sí, plantilla en mano, podemos ir y aplicarlo sobre nuestro nodo principal de Proxmox, que al final es un Linux. Vamos al caso. Aquí tenemos una máquina virtual de Ubuntu 22.04. ¿Okay? Esta máquina virtual está sobre Proxmox versión 9.1.4. Si no saben cómo instalar Proxmox, en la caja de descripción les dejaré un enlace a un video que tengo de hace unos meses donde se instala desde cero Proxmox y queda ya listo para utilizarlo y empezar a crear nuestras virtualizaciones. Entonces, esta máquina virtual, vamos a la consola de comandos de ella misma, ¿okay? Y vamos primero que nada a ampliar esto aquí para poderlo ver mejor. Esto aquí. Con el comando IPA vemos la IP que le ha sido asignada por mi router. Aquí está, la 192.168.0.154. Entonces vamos a la consola de comandos de mi Windows, de mi máquina local, y vamos a hacer un SSH a esa IP. El usuario que creé por defecto para esta instalación se llama laboratorio. Entonces vamos a poner laboratorio arroba 192.168.0. ¿Cuál era? 154. 0.154. A ver qué nos dice esto. Conexión rechazada. ¿Por qué? Porque el sistema está recién instalado, por lo tanto no tiene el servicio SSH instalado, mucho menos levantado. Entonces vamos a hacer primero un sudo apt update. La contraseña que le puse en laboratorio 123, sencillita. Ahorita vamos a hacer unas pruebas más específicas con el tema de la contraseña. Ok, listo. Entonces ahora sudo apt install open ssh-server. Creo que es así. Vamos a ver. Nos dice por acá abajo. Sí, lo consiguió. Instale. Con la instalación creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que queda ya levantado el servicio de una vez. Entonces vamos a repetir aquí el comando ch laboratorio al IP. Listo, ahora sí. Aceptamos, colocamos la contraseña del usuario laboratorio en la máquina remota y listo, ya estamos dentro. Como pueden ver aquí, la identificación del usuario laboratorio y el hostname de la máquina, que es la misma que tenemos allá atrás. Entonces ya esto lo podemos minimizar. Seguimos trabajando con esto. Entonces, el primer happening que hay que hacer es la actualización del sistema, ¿okay? Mantener todos los repositorios actualizados y toda la paquetería actualizada. Entonces, ya hicimos el apt update para el refresco de la caché de los paquetes, pues ahora vamos a hacer la actualización. Sudo apt update, update no upgrade. La contraseña. Y listo, aquí nos dice que 115 megas de espacio en un disco adicional se van a utilizar y que va a actualizar, no va a remover nada, 664 megas de archivo. Bueno, hágalo, instale todo eso y comienza la actualización. Este video lo vamos a llevar en varias etapas. Esta primera, que es la actualización del sistema y la instalación del servicio SSH. ¿Okay? La segunda etapa es crear el usuario personalizado. ¿A qué se refiere esto? Es que lo ideal es no tener que trabajar con el usuario root, sino tener un usuario personalizado. Por ejemplo, esta instalación de Ubuntu, durante el proceso de la instalación, él mismo me pregunta por un usuario, que es ese que le coloqué de laboratorio. ¿Okay? En algunas instalaciones no se pide ningún usuario y queda por defecto el usuario root. Igual si queremos utilizar cualquier otro usuario,
por ejemplo, si esta máquina va a ser utilizada por varias personas o queremos un usuario específico para la ejecución de ciertas tareas, entonces vamos a hacer la prueba ahorita creando otro usuario. Voy a pausar un momento el video mientras esto termina la actualización y ya volvemos. Bueno, entonces ya tenemos el sistema actualizado, ya tenemos el servicio SSH andando. Entonces ahora vamos a crear un usuario personalizado, add user, y se va a llamar userlab. Vamos a ver, userlab. Solo el usuario root puede crear usuarios y sistemas y grupos en el sistema. Esto es lo que queremos evitar que suceda utilizando un usuario personalizado. Si ven las restricciones, como usuario laboratorio, ¿verdad?, no estoy en la capacidad de hacer este tipo de acciones. ¿Okay? Tengo que con sudo add userlab o con el usuario root, pero como la idea es no trabajar con el usuario root, entonces listo, aquí tenemos ya, vamos a ponerle userlab 123 userlab 123. Fíjense que aquí nos dice que una clave mala, una clave fea. Aquí, usuario laboratorio. Esto lo podemos dejar en blanco y probación correcta, sí. Listo. ¿Cómo probamos ese usuario? Nos cambiamos su menos userlab y la clave userlab 123 y ya estamos en ese usuario de userlab. Entonces, como ven, ya tenemos dos usuarios en el sistema, userlab y laboratorio. Bueno, salgamos de este y seguimos trabajando con este laboratorio. Entonces, vamos a agregar el usuario userlab al grupo sudo para que pueda ejecutar tareas de sudo. Lo hacemos con sudo passwd -a userlab sudo. Con esta instrucción agregamos al usuario userlab al grupo sudo. Ahí está, ya lo tenemos agregado. Podemos trabajar ya tranquilamente con ese usuario con más seguridad en vez de tener que utilizar el usuario root. Entonces ahora vamos a hacer un tema que es una sección, vamos a trabajar una sección que es para las políticas de password. Como ustedes se dieron cuenta, para el usuario laboratorio el password es laboratorio 123 y para el usuario userlab es userlab 123. Una contraseña bastante mala, a pesar de que aquí nos da la advertencia, nos dice que el nombre de usuario, que la password contiene el nombre de usuario en alguna forma. Eso no es una política buena de contraseñas, pero igual nos deja pasar. Nos da la advertencia, pero nos deja pasar. Entonces vamos a hacer unos ajustes para que la advertencia no sea solo una advertencia, sino un freno y una barrera. Entonces eso lo logramos con la instalación de una librería. Esta está acá. Todos estos comandos se los voy a dejar en la caja de descripciones para que ustedes los vayan probando. Sudo apt install libpam pw quality. Ya está instalada. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacerle unos ajustes a ese archivo, pero primero vamos a sacarle una copia. ¿Okay? Entonces cp a este archivo etc security pwquality.com y le vamos a sacar una copia que se llame .com.bk. Ajá, permiso denegado. Muy bien, eso es lo que se espera, que él nos haga revisar y pensar y no sea una barrera el uso de un usuario personalizado. Entonces, con sudo cp, esto, ahora sí, con sudo cp, archivo origen, archivo destino. Estamos sacando una copia al archivo de configuración de esa librería. Y revisamos, aquí está la copia. ¿Okay? El archivo original y la copia aquí. Listo. Entonces, sudo nano que no estamos allá. Sudo nano /security pw.com. Ok, entonces aquí vamos a modificar los siguientes parámetros.
Le damos control W y buscamos min_len. Aquí está. Esto es para un mínimo de longitud de la contraseña. Entonces descomentamos esta parte y aquí podemos poner la cantidad de caracteres que nosotros queramos. 8, 10, 12, lo que nosotros queramos. Vamos a ponerle 12. Guardamos. Y otro que podemos buscar es min_class. Presionamos control W, min_class. Este es el número de clases de caracteres, de tipo de caracteres requeridos para formar la contraseña. Que sean dígitos, mayúsculas, minúsculas y otros. En otros pues entran este dígito son los números. En otros entran caracteres especiales. Entonces, les comentamos y aquí podemos ponerle que sea 4. Vamos a ponerle 4 para que tengamos que poner cada uno de estos tipos. Una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter. Pero no podemos dejarlo solamente en esos 4 porque en la característica anterior le dijimos que tiene que ser de 12 dígitos. Entonces, listo. Control O, guardamos. Ahora, control W, buscar user check. User check. Esto nos permite que la contraseña no tenga el nombre del usuario. Dice, si check está activado, el valor no es 0. Entonces, si lo descomentamos, dejamos aquí en 1, al momento de colocar la contraseña, así como pusimos userlab123, esa contraseña debería rebotar. No debería ser aceptada porque tiene el nombre del usuario. Entonces guardamos, control O, guardamos. Ahora, otro valor, control W, max repeat. Este max repeat es el número de caracteres iguales que pueden repetirse. Entonces, vamos a ver. Aquí dice, the check is disabled if the value is 0. No, entonces vamos a ponerlo en 1 para que sí haga la validación. Entonces, el máximo número permitido de el mismo carácter consecutivamente en la nueva contraseña. Entonces guardamos control O y ahora sí salimos, control X. Vamos a probar el servicio a ver cómo funciona. Vamos a cambiar la contraseña entonces. A ver, passwd para cambiar la contraseña de este usuario laboratorio que es el que estoy usando. Entonces, contraseña actual, laboratorio 123. Si yo le coloco laboratorio 456, no debería permitirme. ¿Por qué? Por la longitud y porque coloqué el nombre del usuario dentro de la contraseña. Aquí está, ¿ves? La contraseña contiene menos de 4 clases de caracteres. O sea, aquí lo está validando, todavía no ha llegado ni siquiera a las demás validaciones. Está validando es que tiene menos de 4 caracteres. Entonces vamos a ponerle la L mayúscula, laboratorio 456 y un punto. Ahí tenemos mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Nada, no la acepta. ¿Por qué? Porque el nombre del usuario está dentro de la contraseña. ¿Sí ven? Entonces ahora vamos a ponerle otra contraseña más robusta para que la deje pasar. El password contiene más de un carácter consecutivo. Y ya, no dejó que la cambiáramos. No dejó que la cambiáramos porque hicimos 3 intentos de manera errada. Entonces ahí podemos ver que ya está funcionando este tema. Entonces ahora continuamos vamos a verificar unos parámetros del archivo bashrc. Esto sí es una configuración que deberíamos hacer para cada usuario. Entonces, nos ubicamos en el home del usuario laboratorio y vamos a hacerle un nano al archivo bashrc. Entonces, acá tenemos el parámetro hit size, está en 1000. Esa es la cantidad máxima de historial de comandos en memoria. Vamos a ver, salimos de la edición del archivo y le damos el comando history. Él nos muestra los últimos comandos que hemos ejecutado. Ahorita solo van 16 porque, como les dije, esto es una máquina nueva y solamente he ejecutado estos comandos. Pero si tenemos tiempo trabajando con ellos, todo este registro va creciendo. Entonces la idea es
darle un parámetro tope de ese registro. ¿Okay? Entonces vamos nuevamente a bash rc y hit size, ¿okay? Lo podemos ajustar a la cantidad que nosotros queramos. Por ejemplo, yo quiero que se guarden solamente 100 comandos, o por ejemplo quiero que se guarden 1500. ¿Okay? Otra opción es el hit file size, está en 2000, es el tamaño de archivo. ¿Okay? Este tamaño de archivo podemos también, es la cantidad máxima de historial de comando en el archivo histórico. ¿Okay? El parámetro anterior es la cantidad máxima de historial de comandos y esta es la cantidad máxima de historial de comando en el archivo. ¿Okay? Está el parámetro histcontrol, este que tenemos aquí arriba. Ignora los comandos repetitivos y con espacio en blanco al iniciar. Si por ejemplo yo le doy ls muchas veces, seguido, él no me lo va a mostrar en el listado, en la posición, por ejemplo, y aquí en este listado, por ejemplo, yo le doy lsldt, le di 3 veces más después de este último comando, ¿verdad? Entonces ya debería tener aproximadamente unos 19 comandos en el histórico y vamos a ver qué pasa. History, exactamente, tengo 19, pero ¿qué pasa? Él saltó inmediatamente de la edición del archivo bash a un solo LRT, a un solo listado, a un solo comando lslrt y luego el history. Y no me mostró 3 veces este mismo comando. ¿Okay? Eso se logra con esta opción, ignore boot, histcontrol ignore boot. ¿Okay? También ignora los comandos con espacio en blanco al iniciar. Eso es una medida de seguridad también. Cuando queremos utilizar, cuando este histórico de archivos está activado y queremos utilizar algún comando que tenga seteada la contraseña. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una conexión SSH a un servidor o cualquier comando que no queramos que aparezca aquí, lo recomendable es ejecutarlo metiendo un espacio en blanco al iniciar la línea de comando. ¿Okay? Ahí estamos ubicados en el primer carácter a tipear, ¿okay? Ya no atrás. ¿Okay? Pero entonces si yo le doy un espacio en blanco y le doy lslrt, me ejecuta el comando, ¿verdad? Pero si yo le doy history, no aparece. Ese lslrt con el espacio al lado izquierdo, al inicio, no aparece aquí. Entonces esa es una opción recomendada para ejecutar comandos que no queremos que otras personas vean o comandos que lleven datos sensibles, como por ejemplo una contraseña allí en la sintaxis del comando. Y ahora vamos a entrar en terrenos pantanosos, en una zona peligrosa, entonces creo que mejor vamos a hacer un respaldo de la máquina. ¿Okay? Vamos a backups y le decimos backup now. Listo, ya terminó. Entonces ya podemos seguir trabajando con tranquilidad. Regresamos a nuestra consola, vamos a limpiar esto y vamos primero que nada a hacerle un respaldo al archivo de configuración. Esto nos permite poderlo recuperar en caso de otra cagadita. Entonces listo, sudo cp y este es el archivo y lo copiamos acá. Pide la contraseña. Listo. Si hacemos un listado de esta ruta, aquí lo vemos. ¿Okay? shd-config, el original, y el backup. Entonces vamos a hacerle una edición al original. Sudo nano y aquí está. Entonces aquí tenemos el primer punto, que es la versión del protocolo SSH. Está la versión 1 y la versión 2. La versión 2 permite conexiones por versión 1 y versión 2. Pero si lo filtramos a que solamente sea por versión 2, pues ya estamos cerrando un poquito más el túnel por el que está pasando la información. Bueno, por el que está pasando no, porque está permitiendo la conexión. Entonces aquí de primero le colocamos protocol 2. ¿Okay? El puerto por defecto es el puerto 22. Así esté aquí comentado la línea,
igualito él se levanta por el puerto 22. La idea de descomentarlo es para cambiar esto. O sea, si descomentamos y dejamos puerto 22 no estamos haciendo nada. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle 22-22. ¿Okay? Esto es como para tratar de cerrar un poquito, aunque ya sabemos que hay muchos botnets que intentan hackear máquinas con servidores o de SSH que están escaneando puertos. Entonces, pues cambiar el puerto tampoco es que sea una medida de seguridad tremenda, pero algo nos ayuda. ¿Okay? Algo nos ayuda. Entonces ahora el máximo de intento, vamos a buscar max outh tries. Entonces control W, max outh. Aquí está. Máximo de intentos de autorización. ¿Okay? Entonces lo descomentamos y lo podemos dejar en 3. Viene por 6. Lo dejamos en 3. ¿Qué quiere decir esto? Que al tercer intento de colocar la contraseña errada, ya el sistema nos va a sacar. ¿Okay? Entonces, otra opción es que permita contraseñas vacías, que no las permita, perdón. Entonces, permit empty. Aquí está. Permitir passwords vacíos. No, lo dejamos en no. ¿Okay? Otra opción es la del X11, que es que permita levantar sesiones gráficas a través de una conexión de túnel SSH. Eso lo vamos a eliminar. Entonces, control W, X11. Aquí está X11 forwarding. ¿Está permitido? No. Lo cambiamos a no. ¿Ok? Listo. Control O y control X. Salimos. ¿Ok? Entonces vamos a recargar servicio SSH para que tome sus cambios. Entonces sudo systemctl restart sshd.service. Ojo, una vez que hagamos esto, no podemos cerrar las conexiones SSH, porque si algo nos quedó mal, nos podemos estar quedando por fuera. ¿Okay? Aquí está también la importancia de estar trabajando con una máquina virtual. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que nos quedemos por fuera, pues tenemos aquí la consola esta. Tenemos esta consola para poder reversar el cambio que hayamos hecho mal. Entonces, activamos los cambios. Ya con esto debe estar los cambios ejecutados. Entonces, si por ejemplo, abrimos aquí otra pestaña y vamos a hacer de nuevo la conexión. Entonces, como cambiamos el puerto 2222, vamos a hacerla normal. SSH laboratorio arroba 198.0.150 y qué era 154. Vamos a ver qué pasa. Conexión rechazada. ¿Por qué? Porque él por defecto, esta línea de comando se está yendo por el puerto 22. De hecho aquí lo dice, puerto 22. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle por cuál puerto se va. 2222. Creo que estuvo pegado. Ahora sí. Ahora sí me permitió. Ya estamos dentro nuevamente. ¿Okay? Aquí pueden ver usuario y la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a probar el tema de la contraseña. Volvemos a ejecutar la conexión. Ponemos cualquier cosa. Nada. Permiso denegado. Inténtelo de nuevo. Otra cosa. Nada. Permiso negado. Van 2. Otra cosa. A la tercera nos sacó. Muchos intentos fallidos de autenticación desconectados. Y si volvemos a intentarlo y colocamos la contraseña correcta, ahí sí nos deja. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora filtramos la conexión por el puerto, por la cantidad de intentos. ¿Okay? Entonces, aquí nos podemos salir y ya tenemos esa parte lista. Siguiente parte, vamos a trabajar con lo que es las llaves públicas y privadas para conexión por SSH. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer conexión a nuestra máquina destino, en este caso esta máquina virtual de Ubuntu, sin utilizar contraseñas. Esto es un modo de seguridad ya mucho más avanzado que termina de cerrarnos el ciclo de hardening sobre esta máquina. ¿Okay? Entonces, en caso de que ustedes no tengan generadas unas llaves SSH en su máquina Windows, pues bueno, vamos a proceder a generarlas utilizando la consola de PowerShell. Vamos a ejecutar una serie de comandos bastante sencillos. Recuerden que todos estos comandos se los estaré dejando en la caja de descripción. Entonces aquí tenemos el comando sshkeygen -t
y ED25519 especificando el algoritmo de tipo ED, que es mucho más seguro y rápido que el comúnmente utilizado de RSA, y un comentario para identificar la llave. Entonces aquí puede ser llave de prueba, ¿ok? Y ejecutamos el comando. Aquí le podemos dar una ruta, si queremos una ruta específica para llaves, la colocamos allí o dejamos la ruta por defecto, que es esa que él nos está indicando aquí. Fíjense que al ser un directorio .ssh quiere decir un directorio oculto. Entonces presionamos Enter en todas estas opciones y ya tenemos aquí esto. Entonces vamos a esa ruta .ssh y podemos ver que ahí están los dos archivos, la llave privada y la llave pública. Si le hacemos un cat a este archivo de la llave pública, podemos ver el contenido de la llave y el comentario que la identifica. ¿Ok? Entonces ahora el siguiente paso es transferir esta llave pública al servidor de destino, a la máquina de destino. Tenemos dos opciones, una a través de un comando que es bastante sencillo, que se los voy a dejar ahí en la descripción, y la otra es de manera manual, que es la que vamos a ejecutar en este momento para que ustedes vean y entiendan qué es lo que hace el comando que les voy a dejar. Vamos a ejecutar los siguientes comandos. Con este vamos a crear el directorio .ssh en el home del usuario. Vamos a cambiarle los permisos y vamos a crear el archivo de claves autorizadas. Ahí está. Entonces aquí vamos a pegar el contenido de la llave pública, que es este que miramos hace un rato. Y lo pegamos aquí. Listo. Control O para guardar, Control X para salir. Entonces ahora hay que hacer unas ediciones en el archivo de SSH, en el archivo de configuración de SSH. Aquí es donde tenemos que estar muy seguros de no ir a cerrar esta conexión, porque si metemos la patica por allí en algún lado en la configuración de SSH y nos quedamos por fuera sin podernos conectar nuevamente, ahí sí, señores, bueno, tenemos la consola aquí atrás, ¿ok? La consola física, entre comillas, la consola directa de Proxmox para poder solucionar. Esa es una de las ventajas, de las grandes ventajas de trabajar con la máquina virtual. Pero entonces, más fácil aún si mantenemos una sesión abierta. Entonces, bueno, vámonos a editar el archivo de configuración. Colocamos la contraseña porque es con sudo. ¿Y qué es lo que vamos a modificar aquí? Vamos a buscar la opción de Password Authentication. Control W, Password Authentication. Aquí está. Está en Yes, pero está comentada. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permite esta opción? Es decirle a la configuración de SSH, al servicio, que no se va a autenticar con contraseña. ¿Okay? Si nosotros lo dejamos en Yes, él va a aceptar conexiones con contraseña y después de que terminemos de hacer todas las demás modificaciones, las va a aceptar también con la llave SSH. Y no, la idea es cerrarlo y dejarlo solamente con llave SSH. Entonces descomentamos esta opción y lo cambiamos a no. ¿Okay? Entonces ahora la otra opción que tenemos que buscar es la siguiente. Control W y buscamos PubKey Authentication. ¿Okay? Esta la descomentamos y la dejamos en Yes. ¿Okay? Entonces ahí es donde le estamos diciendo, en la anterior le dijimos que no con contraseña y en esta le estamos diciendo que sí con clave pública. ¿Okay? Vamos a aprovechar y cambiamos también la opción de que permita o no el acceso del usuario root vía SSH. Aquí está. La descomentamos. Esto es para que solamente permita conexiones SSH con los usuarios personalizados que hemos creado. En el caso de esta prueba, el usuario laboratorio o el usuario UserLab que creamos hace un rato. El usuario root no se va a poder conectar. Entonces aquí le cambiamos a no. Y listo. Ya guardamos y salimos. Y ahora toca ejecutar este comandito que es muy útil para validar que la sintaxis esté correcta en el archivo de configuración antes de recargar el servicio. ¿Okay? Todavía no hemos hecho la recarga del servicio, por lo tanto si hay algún error en el archivo de configuración, este comando nos lo va a decir y lo vamos a poder editar para solucionarlo. Listo, no arrojó ninguna salida, quiere decir que el archivo está bien con las ediciones que hicimos. Ahora sí vamos a reiniciar el servicio SSH con este comando. Ahora en nuestra máquina de Windows
nos devolvemos aquí en la máquina de Windows y ahora vamos a crear un archivo en esta misma ruta donde estamos, ¿okay? Un archivo que se llama config. ¿Okay? Y ese archivo va a tener el siguiente contenido. ¿Okay? Entonces, host es un identificador solamente. Le podemos poner Ubuntu, laboratorio, servidor, lo que nosotros queramos. ¿Okay? En hostname, la dirección IP del servidor destino. En user, el usuario con el que nos vamos a conectar, en este caso laboratorio o el user lab o el que querramos, excepto el usuario root porque ya le negamos el acceso al usuario root vía SSH. Y el archivo de identificación, que es la clave que tenemos en la máquina. Entonces aquí vamos a salvar y salimos. ¿Okay? Si hacemos un dir, aquí tenemos el archivo config que acabamos de crear más la llave privada y la llave pública. Entonces, ¿para qué ese archivo config? Ese archivo config es para establecer una conexión de manera súper sencilla, simplemente escribiendo SSH servidor, que es el identificador que le pusimos en el hostname, presionamos enter o conexión rechazada por el puerto 22. Ahí está el detalle del puerto, fíjense. Ahora tenemos que hacer ese ajuste. Volvemos a editar el archivo config y le metemos puerto 2222. Entonces salvamos los cambios y salimos. Y ahora sí, SSH servidor y listo, adentro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si nosotros hubiésemos hecho algo malo en el servidor, en la configuración, ya aquí estaríamos rebotando la conexión. ¿Okay? Si por ejemplo hacemos SSH, bueno, no, salgamos aquí. Ahora estamos nuevamente en la máquina Windows. Si hacemos SSH -p 2222 userlab arroba 192.168.0.54, aquí debería rebotar la conexión. ¿Por qué? Porque este usuario no está autorizado en las cadenas de conexión. Listo, timeout, no se llega hasta allá. 192.168. Ah, no, pero es que aquí no llegó, es porque la IP está mal. Es 192.168.154. Mire, permiso denegado por clave pública. Ahí está. Entonces ya tenemos más seguro el servidor. Hemos cerrado, restringido el acceso por protocolo 2, ¿okay? Protocolo SSH 2. Hemos eliminado el acceso por el usuario root. Hemos limitado el número máximo de intentos a 3. Bueno, pueden darle un repaso al video para que vean todo lo que hicimos, pero ya con todo esto que hemos aplicado podemos entonces aplicarlo en la máquina de Proxmox. ¿Okay? Todas esas modificaciones podemos aplicarlas aquí en la máquina de Proxmox a través de la shell o a través de una conexión SSH. ¿Okay? Muchas gracias por ver el video, un poco extenso pero bastante necesario todos los ajustes que hicimos. Como pueden ver, son ajustes sencillos y bueno, atentos que el próximo video va a ser acerca de cómo generar claves robustas, seguras y de fácil para recordarlas de manera fácil y sencilla. ¿Okay? Muchas gracias por todo, compañeros, un feliz año para todos y nos vemos en el siguiente video.